Aquí seguimos, se llegó la hora en 101 Televisión y para mí es un placer volver a presentar a ya dos amigos de la casa. Antes de nada, ya lo tengo claro. Manuel, ¿qué tal? Efectivamente. Lo tengo clarísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Javier. Placer, como siempre, sí. Vale. Acertado. Eso lo tengo claro, pero claro, ahora me surge una duda. ¿Manuel o Manolo? Porque a mí me es muy útil saberlo y ya a partir de ahora te llamo Manuel, Manolo, que Como tú quieras. Fíjate tú qué fácil. Te lo voy a poner en bandeja. No. Tú lo eliges. A mí es que Manuel, me sale Manuel y Manolo. O sea, quiero decir, te llamaré a veces Manuel y a veces Manolo. Mejor, más divertido. Vale. Javier, Javi o Javier. Javier, me gusta más. Pues a mí me sale más Javi. Pues nada, pues Javi, ataca fuerte. No, te llamaré Ataca Javier, fuerte te llamaré por ahí. Javier. Oye, gracias por venir. Abogados, en fin, nos hemos propuesto una meta con vosotros y es casos que hemos visto en los medios de comunicación, vamos a analizarlos y vamos un poco a profundizar y a un poco aprender también del tema. Muy bien. Y hoy nos traéis un caso que es muy curioso. Yo cuando lo he visto esta mañana, a mí me ha surgido un debate moral. Sin duda. Un debate casi filosófico, ¿no? Cuéntanos, Es que Javier. es un asunto que da mucho de sí. Ujú. Porque como todos los asuntos tiene una vertiente pues jurídica y una vertiente, digamos, de carácter personal. Ujú. Yo siempre en el despacho, cuando me reúno con los clientes, les digo que cuando estoy en un lado de la mesa hago de abogado, pero que en muchas ocasiones me cuesta mucho trabajo no sentarme enfrente con los clientes para Ujú. sensibilizarme realmente con la situación que están pasando. Ujú. Y es que coloquialmente utilizamos términos tipo me han estafado, tipo me he defendido legítimamente, que lo utilizamos muy fácilmente, de forma muy graciosa, y realmente después tienen una trascendencia jurídica. Ujú. Hay una serie de requisitos que vienen impuestos por la ley o por la jurisprudencia y que lógicamente pues no permiten que operen de manera automática. Claro, Ujú. dice, es que he ido a comprar un iPhone que vale 1.000 euros y he pagado 150. Me han estafado. No, mire usted no lo ha estafado. Ujú. Usted no ha tenido la diligencia de un buen padre de familia en que esto le ocurra, ¿no? Ujú. O en el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Utilizó el arma y mató a uno de los ladrones. Ujú. Bueno, oiga, mire, es que sí, han entrado en su casa, estaban atacando a su mujer, pero es que esa legítima defensa tiene que ser proporcionada. Tenemos el caso. Un anciano, Jacinto Sibeiro, exactamente. El titular sería algo así como Jacinto... bueno, el caso de un anciano que mata a un ladrón que entra en su casa y al parecer además el ladrón estaba torturando a su mujer. Exactamente. O sea, un tipo entra en tu casa, vamos a ponernos un poco en... Además de entrar en tu casa para robarte, está torturando a tu mujer y este señor, en fin, por lo que fuere, que ahora lo contamos, termina matando al ladrón, al señor que ha entrado en su casa, que tortura a su mujer, y aquí tenemos el titular, lo están viendo, ¿no? Estupor por la condena a prisión de ese anciano que mató a un ladrón que torturaba a su mujer. Así es, ¿Qué hacemos, realmente. Manuel? Así es, realmente. Por añadir algún pequeño detalle, no entró uno, entraron dos. Ujú. La escena se produce, entran los dos, tienen maniatada a la mujer, le están pegando. De hecho, según consta en la información que tenemos, le llevan a fracturar 2 dedos, le piden dinero y entonces el señor, el anciano, aprovecha para ir y coger de un armario un arma. Ujú. Y cuando vuelve, dispara a uno de los ladrones. El otro consigue escaparse. Realmente aquí la disyuntiva está, pues tal y como comentaba Javier, en si realmente el gran público, que obviamente no tiene los elementos legales aplicables, entienden que según ha determinado el juzgado que ha conocido de este asunto, existe proporcionalidad en el medio empleado o no para este señor para defenderse. Dicho de otra manera, aquí la dificultad, o en este asunto la dificultad máxima estriba en el concepto proporcionalidad. ¿Por qué? Ujú. Pues porque establece el Código Penal que ante una situación como esta nos tenemos que encontrar con 3 elementos. El primero de ellos es agresión ilegítima. Ujú. El segundo, que haya una proporcionalidad. Y el tercero, que haya una ausencia de provocación. Ujú. Claro, en este tema estamos hablando de que los ladrones entran con una pistola simulada y con un palo. Ujú. Y la defensa se ejerce utilizando una pistola. Una pistola de verdad. Efectivamente. Luego, ¿existe proporcionalidad entre el medio empleado y la agresión que se estaba sufriendo? Esa es la cuestión que ha tenido que resolverse. Oye, estoy viendo la noticia que tienes, que está detrás de ti. Y, en fin, estamos hablando de un anciano de 83 años, que ya Así para es. muchos dirán, pero con 83 años ¿se puede entrar en prisión? ¿Se le puede condenar? O, en
En fin, Sí, hombre, claro, o sea, todo el no, mundo... no hay fecha de caducidad en esto. Bueno, no hay fecha de Como los caducidad, luego yogures. lógicamente operarán o no los mecanismos, porque realmente, en fin, los periódicos tienen que vender noticias. Ujú. Este señor ha sido condenado, pero lo ha sido, en primer lugar, Fiscalía pedía la aplicación de la eximente completa. ¿Qué es una eximente? Una eximente es una situación que eliminaría cualquier responsabilidad de carácter penal Ujú. bajo la confluencia de una serie de requisitos. Ujú. ¿Vale? En este caso concreto, Fiscalía y Defensa, lógicamente, pedían la libre absolución, no así la acusación particular, que reconocía la aplicación de esa atenuante de legítima defensa. Claro, no opera la eximente completa, es decir, no se dan, según el Tribunal del Jurado, según el Jurado Popular, todos los requisitos necesarios para que ese señor no responda penalmente por esa determinada condena, pero sí se le aplica la atenuante. Ujú. Además, el jurado en el fallo establece que se le permita o se le dé salvoconducto para solicitar el indulto. Ujú. Eso es una cuestión muy importante. También es importante que este señor además había sido acusado, además de un delito de homicidio, de un delito de tenencia ilícita de armas, porque el arma que tenía en su domicilio no estaba debidamente registrada. Respecto de esta condena sí ha sido suspendida la pena privativa de libertad, no así respecto del homicidio, pero sí que es cierto que el jurado ha permitido, ha dado vía libre para que la defensa de este señor pueda solicitar ante el Ministerio de Justicia, vía el propio juzgado, el indulto parcial o total de la condena a la que ha sido condenado. Roberto, y una cuestión también muy importante es que el gran público puede decir, bueno, y si el 138 del Código Penal llega hasta 15 años de prisión, ¿cómo es que la acusación pide 2 años y medio y la aplicación de la legítima defensa? La respuesta es muy desconocida, pero muy clarificadora, y es la indemnización. Si no hay condena penal, no hay responsabilidad civil. Claro. Yo pido la mínima posible aplicando la atenuante en un grado muy cualificado, pido 2 años y medio para asegurarme que tengo una indemnización civil por el fallecimiento. Ya, o sea que Esa aquí... es un poco la jugada de la acusación particular. Porque es un poco contrasentido el decir, oiga, pudiendo solicitar la máxima pena, ¿por qué la pide tan reducida? Porque es la vía de apertura para que haya una indemnización. Estamos hablando del caso de ese anciano que mató a un ladrón, que entró en su casa, ese ladrón que estaba torturando a su mujer y que ha sido condenado. Lo que está sobrevolando durante todo el rato es ese concepto que tenemos todos un poco más claro por las películas, por las series, que es el de la legítima defensa. Pero claro, ¿cuándo es legítima la defensa? La legítima defensa, según el artículo 20.4 del Código Penal, tiene que tener 3 elementos. Tiene que haber una agresión ilegítima, obviamente aquí la hay. Tiene que haber una actuación o una defensa proporcionada, es decir, para que lo entendamos, si a mí alguien me pega a base de puñetazos, yo no puedo sacar una pistola. O yo no puedo agredirle con un arma blanca. Yo me tengo que defender proporcionalmente. Por eso antes yo te decía que al utilizar una pistola simulada, si existe realmente esa desproporción por este señor utilizar también un arma de fuego, porque él no tenía la posibilidad o a priori de saber si era simulada o no la era. Pero ciertamente, por la información con la que contamos, a la mujer se le estaba lesionando con un palo o manualmente, con lo cual sí existiría esa desproporción. Y el tercero de los elementos es que no haya habido una provocación previa. Obviamente este señor cuando está en su casa no ha provocado a nadie, no estamos hablando de alguien que te ha provocado con carácter previo y entonces esta eximente no se daría. La eximente, dándose los 3 requisitos de legítima defensa, lo que extingue de alguna manera o opera, no existiendo ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil. En este supuesto en cuestión, como se entiende por parte del juzgador que no ha habido esa proporcionalidad, de los 3 requisitos faltaría uno. Y al faltar uno, ya no se aplica como eximente completa, sino incompleta, y por tanto sería un atenuante y por eso se baja la pena. Es decir, la atenuante reduce la condena, la eximente la elimina. Oye, lo que estoy aprendiendo con vosotros, te lo digo en serio, con Manolo y con Javier Rincón de Rimber Abogados. Bueno, el caso se produce en Tenerife, en el sur de Tenerife, pero este titular, en fin, la Fiscalía pide imputar al padre de uno de los atracadores de Jacinto Siberius, un hilo más dentro del caso.
Bueno, no tanto como un hilo más. Es decir, lógicamente del contenido de las actuaciones ha debido de haber algún indicio, algún indicio, yo creo que debe ser un indicio bastante fuerte para que la propia Fiscalía haya desgajado del pleito principal, del pleito de lo que en sí es el atraco, ¿vale? Una pieza independiente, haya abierto un expediente, digamos, sería tanto como sacar de un libro un capítulo y sobre ese capítulo hacer un libro completo en el que directamente cita o acusa al padre de uno de los atracadores como inductor, ¿vale? Como inductor del atraco y del posterior resultado del mismo. Por lo que podemos ver, el Ministerio Público está solicitando 5 años de prisión, Sí. con lo que ya me hace indicar que las actuaciones, es decir, la fase inicial y la fase intermedia del proceso penal han concluido. Está formulado los escritos de acusación y defensa y solo estaríamos a la espera de la vista de juicio oral. El anciano al que entraron en su casa, en fin, su mujer es torturada, ha sido condenado. Así Os es. pregunto, ¿es posible el indulto ante una situación como esta? De hecho, sí, es posible, como sí que el gran público ya conoce por la actualidad política sobre todo. El indulto corresponde al gobierno, es una tramitación de un expediente que se realiza ante el gobierno y es el que decide si se concede y si no se concede, o por el contrario, si no se concede. Pero aquí el elemento característico es que el propio jurado, a la hora de dar su veredicto, ha dejado esa puerta abierta para que se pueda tramitar. ¿Por qué? Pues la explicación jurídica es la siguiente. Si nosotros nos vamos al Código Penal, artículo 80 y siguiente, vamos a encontrar la figura de la suspensión de la pena privativa de libertad. Lo que todo el mundo conoce como si te condenan a 2 años no entras en prisión. Siempre y cuando se den una serie de requisitos, siempre. No, esto no es automático y si no, acordémonos del asunto de Isabel Pantoja. En este caso en cuestión, como ha sido condenado a 2 años y medio, no puede ser suspendida. Claro. Tiene que cumplir. Otra cosa es que se pueda tramitar el indulto y este señor pues goce de ese privilegio y por tanto no tenga que cumplir esta condena. Pero en las circunstancias actuales tiene que cumplir. Además, si me permite, Manolo, en la tramitación del indulto, ciertamente nosotros por nuestra experiencia profesional las solicitudes de indulto son muy complicadas de conseguir cuando se está hablando de un indulto total, ¿vale? Pero ahí va un secretillo, digamos, cuando uno lo que solicita es un indulto parcial, hombre, el inicio de ese procedimiento se hace ante el propio juzgado, ¿verdad? Claro, si yo solicito el indulto parcial de este señor, que yo lo solicitaría, y lo solicito ante el mismo juzgado, lo presento ante el mismo magistrado, le esgrimo al magistrado que el veredicto del jurado fue en los términos que Manolo ha comentado, y además no pido una clemencia total, sino que pido una clemencia parcial en lo que al cumplimiento de esa condena se refiere, pues hombre, estoy dando mucho más abertura al asunto para que me puedan ofrecer, dar el indulto parcial. Yo creo que el éxito de este asunto sería el indulto parcial, sin duda. ¿Habrá indulto parcial? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque es que además la justicia, aunque es ciega, debe de ser justa y desde mi punto de vista no lo ha sido, porque yo sí entiendo que ha habido una proporcionalidad y se cumplirían los 3 requisitos del artículo 24 y no tendría que haber habido... Además, es tan reconocido el hecho de que efectivamente debiera haber operado la eximente completa, es decir, que este señor hubiera salido totalmente exonerado de la condena que ha sufrido, que incluso el Ministerio Fiscal solicitó su libre absolución. No debemos de olvidar que el fiscal no es una figura que está ahí para acusar como si fuera una cusica malentendido. No, la figura del fiscal el fiscal es el defensor del principio de legalidad. Y si el propio fiscal está pidiendo que se aplique la eximente completa, la defensa está también adhiriéndose a esa petición de la aplicación de la eximente completa. E incluso la acusación reconoce, hombre, no totalmente la eximente, la reconoce incompleta, no así completa, pues caramba, parece que lo suyo hubiera ido por ahí. ¿Cuál es el tema?
el tema, y ya sería otra discusión de otro programa, sería jurado popular sí o no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Me parece bien, y podríamos hablar un día de ello, jurado popular sí o no, pero es verdad que era un caso que nos ha llamado la atención. Jacinto Siberio, un anciano condenado, un ladrón entra en su casa, tortura a su mujer, este anciano coge un arma, mata a uno de los ladrones y ha sido condenado. En fin, había un debate moral y queríamos hablarlo con vosotros. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo se presenta lo que queda? Muy bien, Bueno, sí, a ver, entretenida. tenemos que llegar hasta el viernes. Ya no queda nada. Bueno, queda poco. Estamos en la mitad de la semana, esto ya sabéis, es como el vaso, medio lleno, medio vacío. Pues, Nosotros lo medio vemos. vacío ya está medio vacío. Nosotros Y lo ganado. vemos medio vacío. Manolo Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un Gracias como siempre, placer, Roberto. como siempre. Y Javier Rincón, Un placer, un gustazo como siempre. En fin, Hasta la próxima. que vayáis por la sombra y tranquilos, Así será. y que durmáis bien y todo esto, que es lo mejor, es lo mejor. Gracias a los dos. Oye, Muy bien, muchas gracias. nos vamos a la Universidad de Málaga. Sí, la Universidad de Málaga, que abre las jornadas de puertas abiertas. Creo que este ya es el 15º año y tengo una conexión con mi compañera Sara Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde 101 Televisión, Buenas a la tardes, UMA. señores.